llegó el momento de presentarlo a él. Ya estuvo en este programa varias veces, nos dejó un mensaje que se nos puso la piel de gallina y queremos conocer más sobre él. Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo con esta presentación y con este video? Con ustedes, Germán Feldman. Mirá. Soy Germán Feldman, soy excombatiente de Malvinas, tengo 54 años. Yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio, estaba el lunes por irme de baja, el viernes se inició la guerra del Atlántico Sur. Mi posición era defensa antiaérea, artillero, pero bueno, realmente era un niño vestido de soldado con 19 años. Las explosiones de la bomba, pues tuve 68 días bajo bombardeo naval de noche y bajo bombardeo aéreo de día, en una condición obviamente de mucho estrés, de poca preparación, la condición física, aún mental obviamente, de todos los chicos de la guerra se iba deteriorando día a día y paso a paso. Cuando llegamos al final de la guerra, estábamos comiendo una cebolla entre 11. Y yo de ahí dejé de hablar hasta los 21, los 22 y los 23. Estuve 3 años sin hablar. Yo le dije a mi padre, porque él vio que no hablaba, me tuvo que sacar varias veces de abajo de la cama. Y escuchaba un avión y dormido saltaba y me tiraba bajo la cama. Yo cuando llegué con ellos a comer, se levantan y se enteran que soy veterano de guerra y había un soldado inglés. Y se levanta y me hace una pregunta, si yo lo quería matar. Y le dije que éramos gente joven, que yo no lo quería matar, ni él me quería matar a mí, que era un tema evidentemente de intereses creados por políticos mientras que hacían que la gente se mate. Había bombardeado la isla de día y noche. Y me dice, llevé el dolor de la guerra a 35 años. Y le digo, ¿vivís en la isla? Y me dice, no, es el primer día que vengo después de 35 años. Y yo era el primer día. Pero con todo hubo perdón, hubo reconciliación. Y lo que estoy encontrando ahora, parte de mi historia geográfica en la experiencia vivida. Y hoy encontré el lugar donde estuve prisionero y me permitieron entrar. Y les dije que mis hijos y que mis nietos no tienen que odiar, tienen que perdonar y tienen que ser libres para siempre. Y que en una guerra, la verdad que pierden todos, hasta el que gana. Estoy excelente, estoy feliz. Yo ya quiero volver, quiero traer a mis nietos, quiero volver a caminar por la isla. Mi recomendación a los excombatientes es que tengas la paz de venir y que busques la paz y la sigas. Bueno, Germán, muy bienvenido al saludo pandémico. Gracias. Germán, qué historia, ahí pudimos conocerte un poquito más, ya nos habías contado la otra vez algo de lo que pasaste, pero cada vez que te escuchamos es ponerse la piel de gallina, porque justamente el tema de hoy es escuchar la voz en medio del conflicto. Y si hay alguien que sabe de conflicto, ese es Germán Feldman, ¿no? Sí, realmente, bueno, gracias por la invitación. Y es muy difícil escuchar la voz en medio de la tormenta, del conflicto, pero bueno, Dios quiere que escuchemos la voz de Dios, que los sucesos y las veces que escuchemos la voz de Dios nos va a llevar al lugar donde hoy podemos estar, que ya está diseñado desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, y sé que tenés un gran mensaje para todos, así que ponemos el counter acá de 5 minutos. Dale. Te dejo con esa cámara, todo tuyo. Nos vemos en 5 minutos. Con ustedes, Germán Feldman, en cómo escuchar la voz de Dios en medio del conflicto. Bueno, es un tema fuerte escuchar la voz en medio del conflicto. Hay una palabra que está en Mateo, que dice: a todos los que tengan oídos, escuchar y entender, ¿no? Que escuchemos y entendamos.
Y otra palabra dice, oíd atentamente y vivirá tu alma. Yo no conocía a Dios, no conocía ninguna religión, pero cuando voy al frente de batalla, cuando entro en combate, antes de ir, realmente mi madre me abraza y me dice, Germán, acordate de Jesús. Y yo le di no poca importancia, pero no la que tenía que tener de lo que me hablaba, oíd atentamente. Y me dice, atendé, oí atentamente. Me dice, acordate de Jesús. Y bueno, llego a la guerra, entro al campo de batalla, muy duro todo, muy duro lo que pasa, pero en el medio del conflicto me acordé de Jesús, pero no lo conocía, no sabía cómo hablar, no sabía cómo escuchar a Jesús, y le pedí a un compañero que me enseñe a orar, a rezar, que me enseñe un Padre Nuestro. Cuando él me lo enseña, lo empiezo a aplicar y empiezo a ver cambios en medio de bombardeos tremendos, en medio de mucho frío, en medio de hambre, en medio de gritos, en medio de día y noche correr, desgastarte, ir, venir, saltar de camiones, llevar misiles, dormir en el barro, no tener para comer, no tener nada, no tenés luz, no tenés mesa, no tenés cubierto, no te bañás nunca. Y yo me acordé de Jesús y le dije, Jesús, no te conozco, pero ahora sé orar, ahora sé hablar con vos. Yo necesito escucharte, pero necesito pedirte dos cosas. No me dejes ciego, y si hay una bomba que explota, no dejes que me entierre vivo, que me muera enterrado como en un terremoto. En fin, terminando la guerra, el conflicto se agravó, bajé 14 kilos en 68 días de combate y estaba muy pero muy débil. Y volví a hablar con Jesús y le dije, ¿cuánto me queda de vida? Y ahí fue cuando escuché la primera vez un tema que quiero hablar, la voz de Jesús. Me dijo, volvés a casa. Y vuelven a casa. Y vuelven sin pérdida. No sé, lamentablemente murieron muchos soldados, se suicidaron muchos a la vuelta, lamentablemente, pero el pelotón que me tocó o que estuve compartiendo el tiempo de guerra, volvimos todos con vida. Dios nos guardó, pero me dejó una enseñanza, lo que me dijo mi mamá, acordate de Jesús. Yo no sé qué tormenta estás viviendo, si es un tema de drogas, si es un tema pensamientos de suicidio, un tema físico, un tema familiar, un tema de tormento mental, un tema psiquiátrico, un tema emocional, relacional, lo que fuera, que no des más. Dios quiere que escuches su voz. Y al escuchar la voz como la escuché por mi mamá, la voz de Dios, al escucharla como la escuché por un soldado, al escuchar directamente a Dios en mi interior, me trajo a salir del conflicto vivo, me trajo de salir del conflicto sano, exteriormente. E interiormente, aunque estaba destruido, le dije, Jesús, si de esto que no sirve para nada, capaz que te sientas así, vos podés hacer algo, yo te voy a seguir toda la vida. Si de esto que no sirve para nada, vos haces algo, yo voy a hablar con vos toda la vida y te quiero escuchar. Y ahí empezó mi relación con Dios y entender lo importante que es no solo oír, sino escuchar. No solo escuchar, sino entender. Y como decimos los argentinos, ¿me entendés lo que te digo? Dios nos está diciendo, ¿me entendés lo que te digo? Quiero que escuches mi voz. Y ese es mi testimonio, y que Dios los bendiga mucho. Pero muchísimas gracias, Germán, por compartir tu testimonio con nosotros una vez más. Hay tanto para preguntar y para seguir hablando. Me imagino que esto fue una gotita de toda la cantidad de agua que hay. Pero ¿qué te parece ahora si le damos lugar a todos los que nos están viendo, que seguramente hay 1.000.000 de preguntas, y vamos a momento de escucharte?
Bueno, llegó el momento de todos los que nos están viendo, de darle lugar a ellos, a que pregunten lo que quieran. Seguramente quizás quieren preguntar de tu historia, de cómo escuchar la voz de Dios. Así que May, es todo tuyo. Bueno, muy bien. Acá hay una pregunta que dice, ¿puede ser que Dios me esté hablando y yo no entienda? Puede ser que Dios nos esté hablando y que yo no entienda. Bueno, puede ser. Nos pasa a todos. Hay algo que está en Hechos 19, 1 y 2, que dice que estaba Apolos en Corinto y justo Pablo, el apóstol Pablo, estaba por Éfeso, lo voy a hacer bien cortito, y se encuentra con un grupo de gente en la costa de Éfeso y le dice, eran creyentes, y le dice, cuando creyeron, ¿fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. Eran creyentes, pero no podían todavía oír. Y esto es importante. ¿Qué no nos deja oír la voz de Dios? ¿Por qué no podemos oír la voz de Dios y puede pasar que no oigamos la voz de Dios? Bien. ¿Hay más preguntas? Sí, Abril Natalia pregunta, ¿cómo sé cuándo es Dios quien me habla y cuándo no? Qué buena pregunta. Ay, qué pregunta. Que ¿Cómo la surge esa responde? duda a veces. ¿Es Dios o no es Dios? Bueno, esto es una disciplina espiritual, como nos enseñan en el ABC, que tenés que oír, distinguir, como vos distinguís la voz de tu padre a la de un vecino, tenés que saber cuándo es la voz de Dios, cuándo es tu voz interior, cuándo es la voz de social y cuándo es la voz del reino de las tinieblas. Pero necesitas una disciplina espiritual que depende de un ejercicio de intimidad con Dios, de hablar con Dios, escuchar a Dios, y lo puedes escuchar de muchas maneras. Bien. May, ¿más Muy bien. preguntas? Sí, dice, ¿puedo hacer algo yo para escuchar la voz de Dios? Sí. Podés, como te dije, tenés que conocer los principios para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo decís vos? ¿Bonus? Bonus track. Bonus track. Tenés que conocer la fuente, los principios y el propósito. Ajá. Esto te va a llevar al fundamento de la oración o de escuchar la voz de Dios. Que ¿cuál es el fundamento? Conocer la mente del Creador, conocer los propósitos de Dios, y un propósito tan grande de Dios es que escuchemos su voz. ¿Cómo? Él estableció la oración, el hablar con Dios, como la autoridad entre el cielo y la tierra, y es el resultado o el producto de la fidelidad a su palabra. La fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Tenés que oír la palabra de Dios. Recién hablabas que hay muchas maneras en las cuales Dios nos puede hablar. ¿Nos puedes decir cuáles podrían ser esas maneras? Dios te puede hablar en voz audible, Dios te puede hablar por el Espíritu Santo en forma de persona, en primera persona, Dios te puede hablar en sueño, Dios te puede hablar por persona, Dios te puede hablar por visiones, Dios te puede hablar por revelación, Dios te puede hablar con voz de trueno. Con voz de trueno. Hoy estábamos hablando de la voz de trueno. Bien, May, ¿hay más preguntas? Sí, una dice, cuando recibo una palabra de alguien, ¿cómo distingo si es de Dios o es un deseo humano? Bueno, es un tema de discernimiento espiritual en la madurez que tengamos cada uno, y si ya escuchamos la voz de Dios, si no es de Dios nos vamos a dar cuenta. Es como cualquier moneda de cualquier nación. ¿Cómo te das cuenta si es falsa? Porque los cambistas en las casas de cambio estudian el billete original, y cuando ven un billete falso ya saben que no es el verdadero. Esto es lo mismo. Es inconfundible. Bien. ¿May? Muy bien, Falak nos dice, ¿cómo suena la voz de Dios, la audible? ¿Hay alguna manera en la que vos, Germán, la puedas describir? Es muy personal, como charlábamos hoy. La podés oír. Yo la primera vez que oí la voz en forma audible, pensaba escuchar una voz como de un anciano de días, una dimensión de majestuosidad, algo muy solemne,
y Dios me habló con una voz joven, me habló por mi nombre, me habló directo y me habló con amor. En otro caso, para evitar un accidente en una ruta y una caída de troncos que venían en un trabajo en una empresa, me habló directamente, no con una voz tan suave, y me dio una orden: sacá el pie del acelerador. También me ha hablado con voz de trueno, pero no con voz, con letras audibles, sino con el ruido del trueno. Dios me ha hablado, o nos ha hablado, con visiones, con sueños, y sobre todo, como hablábamos, a través de la palabra, que es lo más seguro. Muy bien. Te recuerdo que estamos en momento de escucharte. Nos quedan 4 minutos y medio para que Germán responda todas las preguntas. Así que aprovecha, preguntanos a través de YouTube, porque May va a leer todo. May. Muy bien. Acá Daniel Escarnichía nos dice: me cuesta orar por tiempo, trabajo y demás. ¿Dios me puede hablar igual sin que yo le hable? Sí, te contesto que Dios te puede hablar, que Dios te ama. A todos los que están no tenés que ser súper espiritual. A mí Dios me habló en la guerra, me habló en una trinchera, me habló a 10 grados bajo cero, me habló sin religión, me habló en lo peor de mi vida. Dios nos está hablando a la humanidad constantemente. Dios nos está hablando ahora, constantemente, pero dice: oíd, escuchad y entended. Quédate tranquilo, Dios te puede hablar. Bien, ¿se puede hacer algo para que Dios nos hable? Si uno dice, bueno, quiero que Dios me hable ya, ¿puedo hacer algo para mover a Dios un poquito? ¿O Él habla cuando cree que es necesario? Es como un padre, o como hoy decíamos que decimos los argentinos: ¿me entendés lo que te digo? O como oramos nosotros: dame paciencia, dámela ya. No movés el codo de la mano de Dios. Pero Dios está constantemente hablando. El tema es que dice: oíd, todos los que tengan oídos para oír. Claro. Escuchen. Y la palabra bien dice que escuchen y que entiendan. Dios te va a decir qué hacer. Y si vos no estás preparado para lo que vas a hacer, a veces no conviene que te hable, porque te vas a sentir frustrado. Claro. Porque no vas a obedecer. Y la bendición está en oír la palabra atentamente y ponerla por obra. Claro, obedecerla. Obedecer. Porque si no, Dios no te sigue hablando. ¿Para qué? Es como si yo le hablo a mi hijo y no vayas por acá o andá por allá. Y llega un momento que digo, bueno, tengo que dejar que aprenda. Claro, qué bueno eso. Obedecer lo que Dios nos habló para que siga hablando. Atención, porque por ahí Dios te habló y no lo obedeciste, y por eso no te está hablando nuevamente, ¿o no? Y es una llave. Vos fijate que en la costa de Éfeso ni siquiera oímos, dice, que hay Espíritu Santo. ¿Y por qué nosotros, como creyentes, como los de Éfeso, no podemos oír a veces? Pues estamos saturados de información, de problemas, de adrenalina, aceleración, de objetivos, de proyectos, y no tenemos el reposo para decir: te escucho y hago, pero ayúdame porque no lo voy a poder hacer. Pero si Dios te habla, lo que Él te manda a hacer es muy grande y hermoso, y tiene que ver con tu diseño original. Muy bien, May, última pregunta. Bueno, muy bien. Acá Darío Pérez dice: qué lindo tener la sabiduría de poder hablar con Dios. Y te pregunta a vos, Germán, ¿cómo fue tu primera vez en la que te diste cuenta que era Dios el que te estaba hablando? Qué linda pregunta. La primera vez fue en la guerra. La primera vez fue en la batalla final, te contesto. Dios habló a mi corazón. Obviamente, como el que me preguntó anteriormente, no sabía que era Dios, o que Dios me podía hablar a mí. Pero Dios, cuando me dijo vuelven a casa, yo fui y lo comuniqué. Todos me miraron porque estábamos muy mal, en lo último de la vida, con 19 años. Y me decían: Germán, sé el testamento porque no salimos. Además cayó un misil, derrumbó donde estábamos, y un montón de historias más después de 67 días de combate. Pero le digo, no sé quién, era el Señor, era Jesús. Me dijo: volvemos a casa. Y al otro día terminó la guerra. Entonces, claro que Dios te va a hablar. Y en la guerra que estés, en la batalla final que estés, nuevamente en el dolor que estés,
Dios te quiere hablar porque te ama. Dios no quiere que sufras más. Y lo que viene sin oración, sin intimidad con Dios, sin hablar con Dios, sin estar con Dios, es muy difícil sobrellevarlo. Y Dios te invita a esto, a que lo escuches atentamente. Él te va a ayudar a obedecerle, Él te ama y nunca te va a poner una carga más pesada a la que puedas llevar. Él te va a poner un diseño para que cumpla con tu propósito. Así que Dios te bendiga. Muy bien, Germán, ¿qué le parece si antes de despedirlo hace una oración por todos nosotros y nos enseña a hablar con Dios? Porque quizás hay muchos que es la primera vez que nos están viendo o que no saben cómo hablar con Dios. ¿Podés enseñarnos? Sí, aprendemos todos juntos. Vamos. No. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la audiencia. Acá nos ponemos todos juntos, Señor, sin ser ni más ni menos, pero tan necesario es escuchar tu voz, porque la continuidad de escuchar tu voz y obedecer es una llave para seguir escuchándote. Y el seguir escuchándote es ser guardado del lazo del cazador, de la peste destructora, e ir y cumplir con el diseño original por el cual fuimos preservados y por el cual nos guardaste hasta este día. Por eso, Señor, pido a toda la audiencia que sea éfata, que se abran nuestros oídos, que esté el descanso para poder tener intimidad con Dios y que salga ese fundamento de entender tu mente y que sos un papá que nos ama y que quiere hablarnos. Señor, despierta en los jóvenes el oír tu voz. Despierta en esta generación entender. Despierta en esta generación estar atento a lo más importante de todo hijo de Dios. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias. Muy bien, Germán, muchísimas gracias por estar en Espacio Joven, tu lugar, una vez más. Gracias.